No hay coincidencias cuando el alma está sintonizada con el misterio divino. Hoy, 21 de abril del año 2025, el mundo amanece conmocionado ante la muerte del Papa Francisco. Pero lo que pocos saben, o se atreven a creer, es que un humilde fraile capuchino, fallecido hace más de medio siglo, ya había dejado entrever, en palabras veladas y visiones místicas, la sombra de este desenlace. El Padre Pío, testigo de lo invisible, no necesitó pronunciar nombres. Él lo vio todo y lo advirtió para quien supiera escuchar. Sean bienvenidos a El Alma del Padre Pío. Ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video, y que Dios te bendiga. Se cuenta, en los corredores silenciosos del convento de San Giovanni Rotondo, que el Padre Pío no solo hablaba con los ángeles, sino que en ciertos días su mirada se perdía hacia un punto lejano, más allá del tiempo. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando aquello sucedía. Su rostro cambiaba, como si en su mente se desplegara un tapiz invisible tejido con visiones, dolores y secretos del porvenir. Y entre esos momentos místicos, que dejaban en su carne las huellas del sufrimiento del mundo, algunos hermanos aseguran haberlo oído murmurar nombres que aún no existían. Uno de esos nombres era Jorge, otro era Mario, y con la voz apenas audible, como si hablase a un ángel, el fraile habría dicho: un pastor venido del fin del mundo, traerá consigo el fuego de la reforma, pero también la cruz de la incomprensión, y no morirá como un papa, sino como un profeta. Muchos pensaron que se trataba de una metáfora, otra de tantas frases enigmáticas que el Padre Pío dejaba escapar entre la confesión y el éxtasis. Pero ahora, con la muerte del Papa Francisco en este día de Pascua, la Iglesia no puede evitar volver la mirada atrás y preguntarse: ¿sabía el Padre Pío lo que sucedería? Años después de su muerte, en las cartas inéditas halladas en su celda, algunos investigadores encontraron pasajes desconcertantes. En uno de ellos, fechado en 1967, se lee: el sucesor de Pedro con sandalias de pobre y cruz de hierro no será amado por los príncipes ni por los mercaderes del templo. Su final llegará en primavera, cuando el mundo crea estar celebrando la vida. La descripción no parecía corresponder a ningún pontífice de su época, pero hoy, con la imagen del Papa Francisco siendo trasladado sin vida desde Santa Marta, esas palabras resuenan como una advertencia tardía. El Padre Pío, fiel al silencio y al misterio, nunca se proclamó profeta, pero quienes convivieron con él sabían que en su corazón convivían el dolor del mundo y las señales del cielo. Dicen que cuando oraba por la Iglesia, lo hacía con una intensidad que parecía superar los límites del cuerpo humano. Y en más de una ocasión, cuando se le preguntaba por el futuro de Roma, su rostro se ensombrecía. Una mañana, tras celebrar la misa, se retiró a su celda más agotado que de costumbre. Su confesor, preocupado, le preguntó qué había visto en su oración. El Padre Pío respondió con voz baja: vi una cúpula herida, vi la fe sacudida, vi un pastor que, por decir la verdad con ternura, fue tratado como si llevara una espada. Esa imagen del pastor con palabras de ternura y alma herida es una que muchos han atribuido al estilo pastoral del Papa Francisco. Un papa que habló de misericordia cuando otros gritaban castigo, que se acercó a los descartados cuando otros edificaban muros, que eligió la sencillez de un anillo de hierro en lugar del oro tradicional. Un papa que incomodó, que removió estructuras, que supo abrazar la duda sin perder la fe. ¿Era a él a quien el Padre Pío había visto? También se conserva una anécdota contada por uno de los hermanos que atendía al Padre Pío en sus últimos años. Una noche, el fraile capuchino se despertó sobresaltado. Había tenido un sueño, o quizás una visión, en la que una paloma blanca caía desde lo alto de una iglesia, herida por una flecha de fuego. Al despertar solo dijo: oren por el que vendrá a reformar desde el amor. Él no será comprendido, y su cruz será el juicio de muchos. Los que escucharon esas palabras pensaron que hablaba del anticristo, pero otros, con el tiempo, comenzaron a ver en esa figura no al enemigo, sino al mártir, al hombre que, por intentar devolverle al cristianismo su rostro compasivo, sería blanco de fuego y división. Hoy, mientras los fieles rezan el rosario en la plaza de San Pedro,
Hay quienes recuerdan que el Padre Pío también hablaba de la Pascua como una fecha de revelaciones. Decía que en esos días se abrían portales no solo de luz, sino también de prueba, que las almas elegidas sufrían más en esas fechas porque su dolor se unía al de Cristo, y que los verdaderos siervos de Dios eran llamados a partir cuando su testimonio ya había sido sembrado. En ese contexto, la muerte del Papa Francisco no aparece como una tragedia, sino como un cumplimiento, como si, en este abril luminoso y trágico, se cerrara un ciclo que el Padre Pío ya había vislumbrado. El ciclo de un pastor que puso en jaque a los poderosos no con discursos, sino con gestos de humildad, que habló de fraternidad cuando todo se fragmentaba, que vivió el Evangelio no desde el trono, sino desde los márgenes. Hijo mío, por favor te invito a que te suscribas para seguir compartiendo las enseñanzas sagradas y mejorar a la humanidad. Y el fraile estigmatizado lo sabía, porque él, que sangraba los viernes como Cristo en la cruz, entendía mejor que nadie lo que significaba ofrecerse en silencio. Quizás por eso, en su última misa, justo antes de morir, el Padre Pío, con los ojos cerrados y las manos temblorosas, dijo una frase que nunca olvidaron los presentes. La barca de Pedro no será destruida, pero será golpeada por las olas de su propia casa. Hoy, esa barca llora la partida de un timonel inesperado, y mientras el mundo intenta comprender el sentido de su legado, la figura del Padre Pío resurge como una llama que ilumina lo incomprensible, porque hay cosas que solo los santos ven, y hay advertencias que solo el tiempo nos permite descifrar. Mientras los relojes de Roma marcaban las horas lentas de este 21 de abril, y la noticia de la muerte del Papa Francisco se esparcía como un susurro entre oraciones, en algunos rincones del mundo comenzó a circular una carta nunca antes revelada del Padre Pío, guardada celosamente por una familia italiana cercana al convento de San Giovanni Rotondo. La misiva hablaba de una visión ocurrida en una Semana Santa marcada por una gran partida. En ella, el fraile describía un pastor vestido de blanco que dejaría este mundo en medio del canto de los fieles y la confusión de los príncipes. El texto también advertía que su muerte no sería comprendida al principio, pero que con el paso de los días su significado se revelaría como un llamado urgente a la conversión. Cuando el pastor caiga, no será el fin, sino la última señal antes de la gran tormenta, escribió, y añadía una frase estremecedora: el cielo se abrirá con dolor, pero también con justicia. Aquellos que han estudiado las visiones del Padre Pío saben que su lenguaje era siempre alegórico, cargado de simbolismo espiritual. Sin embargo, quienes han vivido bajo el pontificado del Papa Francisco reconocen en estas descripciones una inquietante cercanía, porque si algo definió a este Papa fue su voluntad de sacudir la Iglesia desde adentro, tal como los profetas antiguos sacudían a Israel. Ahora, frente a su partida, el mensaje del Padre Pío cobra una resonancia distinta. Ya no es solo un mensaje de advertencia, sino de esperanza, porque si bien su visión hablaba de dolor, también prometía renovación. En sus últimas cartas, el santo capuchino repetía una y otra vez que la fe verdadera florece después de la prueba. Tal vez por eso su advertencia no fue para evitar la cruz, sino para abrazarla. Y hoy, mientras el alma de Francisco regresa al misterio de donde vino, el eco de aquel fraile estigmatizado nos recuerda: nada muere en vano cuando ha sido ofrecido por amor. Y cuando un pastor cae, es porque el rebaño está por despertar. Hijo mío, esa ha sido la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, por favor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.